Hola, muy buenas tardes. Disculpen el pequeño retraso que tuvimos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y por el cambio de día. Ustedes recordarán que la clase prevista para hoy tenía que producirse en la semana del fallecimiento de Miguel Lifshitz y bueno, tuvimos que posponerla y afortunadamente Rosa Cañete o Ati pudo gentilmente pasarla para más adelante. Nos parecía muy importante que pudiéramos tener esta clase que complementa la que brindó Gabriel Kessler, porque son los dos encuentros del módulo de desigualdad. Ati Cañete es economista, ella tiene una maestría en desarrollo y tiene 20 años de experiencia. Comenzó su trabajo en República Dominicana con organizaciones populares que trabajaban el impacto de las políticas fiscales en la población más desfavorecida. Fue subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en República Dominicana, y es coautora de varios de los informes de desarrollo humano. Ati participó en la creación de índices de desarrollo territorial que incorporaron variables de desarrollo político y social. Se ha especializado en el análisis y diseño de políticas públicas para enfrentar la desigualdad y la pobreza. Fue funcionaria de Oxfam y ha participado en el desarrollo de pactos fiscales coordinando alianzas regionales con CEPAL, Claxo o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La experiencia de Ati es particularmente valiosa porque alterna, complementa, suma a la dimensión académica y analítica, la experiencia en el campo con las organizaciones sociales y la experiencia en la gestión pública, la gestión gubernamental. Por tanto, tiene y en las ONGs. Tiene, por tanto, una mirada muy completa, muy compleja del problema de la desigualdad y de las políticas fiscales y no fiscales vinculadas con el combate de la pobreza y la desigualdad. Así que es una alegría tener a Ati acompañándonos y espero que todos y todas disfruten este encuentro. Gracias, Ati. Adelante. Lo agradezco muchísimo la presentación, Alejandro. Y la verdad que para mí es un placer participar en estos ciclos de formación que están empujando tanto desde la universidad como con el apoyo de la FES. Creo que, o sea, INUSO, ¿no? Creo que es interesantísimo el que se esté desarrollando procesos académicos con esta mirada tan innovadora que ilumina a América Latina completa, ¿no? Los artículos de INUSO son, bueno, yo creo que todos los esperamos siempre porque nos traen esa mirada renovadora que hace como también que se posiciona ideológicamente, pero que fuerza a una reflexión crítica también de las izquierdas. Para mí es un lujo poder ser parte de este proceso y poder compartir con ustedes. Les quería decir, aclarar también, Alejandro, que fíjate, desde en el último año he pasado a formar parte del gobierno dominicano. Estoy ahora Perdón, pensé que lo había dicho, me parecía tan importante y tan obvio que pensé que lo había dicho y lo omití, perdón. Lo digo porque para mí está siendo un reto con el que yo siento que todo académico, que todo, o sea, en algún momento, y también desde las organizaciones de sociedad civil, desde los movimientos sociales, creo que en ese tránsito que vamos dando también las personas, es un reto que hay que en algún momento enfrentar, ¿no? Yo por lo menos estoy intentando hacer ese tránsito porque desde luego he pasado muchos años de mi vida trabajando en estos temas, pero siempre como desde el otro lado de la barrera, ¿no? Desde la academia, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones,
desde el sistema multilateral. Entonces, como que siempre diciendo qué hay que hacer, pero ahora hay que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos intentando y bueno, enfrentando todas las dificultades que implica. O sea, entonces, bueno, solo plantearles también esta mirada que yo creo que espero que ayude también a madurar muchas de las cosas que por lo menos yo he venido trabajando durante muchos años, ¿no? Bueno, entonces vamos al tema que nos ocupa hoy, ¿ok? Vamos a tener como dos bloques, uno mucho más teórico, ¿no? Que aborda un poco por qué hablar de la desigualdad, cómo enfocar la desigualdad de qué, cómo tener un enfoque teórico detrás de la desigualdad, siempre debes tener uno, y en este caso yo he elegido utilizar cómo enfrentarnos a los debates de desigualdad desde el enfoque de Amartya Sen, desde el enfoque de capacidades, la teoría de capacidades, el capability approach, que le dicen, no hay muy buena traducción al español, que es la base de todo el enfoque de desarrollo humano. Entonces, he elegido ese, se pueden elegir otros, ¿ok? Otros enfoques teóricos, pero lo que quería es como, en este primer bloque, como contrarrestar un enfoque teórico con los retos que te plantea a la hora de enfrentar la desigualdad. Y luego tengo un segundo bloque que es mucho más práctico, parte mucho más de mi trabajo más centrado desde una mirada, por ejemplo, de toda la línea que hemos venido desarrollando, que desarrollamos desde Oxfam, por ejemplo, para toda América Latina, con una lectura también muy centrada en todo el tema también de lo que se ha llamado la captura del Estado, ¿no? Ese enfoque hacia las élites, hacia cómo, no hacia la parte, digamos, de la pobreza dentro de la desigualdad, sino del otro extremo, ¿no? Y estudiar un poco cómo funcionan estas élites y por qué acaban siendo una causa estructural de las desigualdades y por lo tanto también de la pobreza. Entonces, estos serían como, así es que vamos a estructurar la clase. Y bueno, les traía un poquito, no sé, tengo que compartir pantalla, ¿verdad? A ver. ¿Cómo lo hago? ¿Puedo? Tengo share screen. Eso. Y entonces voy a abrir la presentación. Aquí está. Bien. Listo. Aquí. Entonces, lo primero que quería abordar un poco es la bibliografía o textos que creo que son interesantes revisar y un poco en los que también está basado todo el análisis que les voy a presentar. Está el texto del nuevo examen de la desigualdad de Amartya Sen. A mí me parece que es una pieza inigualable, ¿no? Porque lo bueno que tiene, digamos, Amartya Sen es todo el enfoque ético en el que basa su discusión sobre la desigualdad. O sea, tiene un aparato ético muy potente que te lanza preguntas esenciales cuando se va a estudiar la desigualdad. Es un texto antiguo, digamos, o ya es antiguo, pero sigue siendo absolutamente pertinente, ¿no? El aporte creo que es importantísimo en estos debates. Muy a menudo los estudiantes, yo soy economista, los estudiantes los estudiamos, es como un ámbito muy relegado a la economía, a la sociología, ¿no? O sea, como que disciplinariamente muy a menudo se queda envasado ahí y también está muy utilizado en el término de la definición de políticas públicas. Pero muy a menudo desde estas disciplinas se evade el debate filosófico que debes tener detrás cuando analizas un tema de desigualdad. Y Amartya Sen lo hace de manera, para mí, excepcional. Entonces, este texto lo recomiendo mucho. Luego,
He incorporado otros textos, algunos son míos, que también pueden revisar, como es el de Privilegios que niegan derechos. Este es un informe, no tiene un formato así académico fuerte, pero sí creo que actualiza y además da una lectura o intenta dar una lectura mucho más centrada en el contexto latinoamericano, ¿no? Y en hacer este salto, como ven, mira, se titula Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina. O sea, intenta no solo analizar los diferentes variables de desigualdad que se dan en la región, sino también da ese salto hacia un cuestionamiento del sistema democrático, de la calidad del sistema democrático, y hace todo este vínculo entre democracia y desigualdad. Luego, con respecto al tema de élites, yo les recomiendo estos textos. Ustedes aquí a la izquierda vemos el trabajo de Ben Ross Schneider, que habla, también está centrado, es un análisis centrado en América Latina, y analiza el rol de las grandes empresas, ¿no? Y de cómo acaban generando un capitalismo patrimonial, ¿no? O sea, cómo acaban, o sea, él prueba cómo estas empresas, que siempre se aboga por el libre mercado, ¿no? Y toda la teoría más encuadrada en la ideología neoliberal, al final consiguen estos grandes beneficios y estos grandes niveles de concentración, realmente entrando en una asociación con los poderes políticos, y por lo tanto que las bases fundamentales, digamos, del capitalismo en sí acaban siendo absolutamente erosionadas por su práctica, ¿no? Entonces, plantea esto. Luego está Tasha Fairfield, aquí a la derecha, también se la recomiendo muchísimo. Tasha Fairfield ha también centrado su análisis en América Latina y trabaja, ¿no?, a través de metodologías principalmente cualitativas, todo el tema de la dinámica impositiva, es decir, las políticas tributarias en diferentes países de la región y en contextos históricos muy diferenciados, con gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, y construye todo un marco teórico y comprueba en la práctica, con muchos casos de estudio, cómo se han comportado las élites y cómo han conseguido muy a menudo acabar imponiendo sus intereses, ¿no?, en la definición de políticas públicas y por lo tanto, digamos, detonando más aún las desigualdades. Luego está, aquí a la izquierda está Juegos de Poder. Juegos de Poder es de otro, digamos, mero, ¿no? Que es Francisco Durán, él es peruano, también un académico con muchísimas publicaciones y amplia experiencia, y analiza también esto mismo en otro caso de estudio, en otros casos de estudio en Perú, ¿no? Y también centrado en política tributaria, ¿no? Y es muy interesante cómo analiza todos los mecanismos. Y luego están estos dos está si les interesa todo el tema del concepto de captura política, y más allá del concepto, que podemos entrar en discusiones alrededor de él, creo que es una herramienta esta de Oxfam que intenta generar una metodología de estudio de la captura del Estado. O si quisiéramos llamarlo, si quisiéramos enmarcarnos en otras tradiciones, ¿no? Yo sé que hay ciertas críticas a la captura y las comprendo, o sea, yo siempre me enmarco más en otros conceptos como más el secuestro de la democracia que la captura del Estado, por un montón de cuestiones sobre la definición de qué es el Estado, a qué nos representa, cómo es muy heterogéneo, ¿no? Pero más allá de eso tiene una metodología que acaba como desgranando a qué nos referimos y lo estructura con diferentes conceptos y metodologías de estudio de cada uno de los mecanismos, por ejemplo, que se utilizan de captura. Entonces creo que es muy interesante. Y luego está este de acá, de democracias capturadas, que trabajé
junto con Claxo, y que recoge hicimos un concurso junto con Claxo, Oxfam Claxo, empujamos un concurso de investigación sobre captura y en base a los estudios que se acabaron desarrollando, que ganaron el concurso y se desarrollaron, más otras búsquedas bibliográficas de muchos otros casos, en este documento como que intento estructurar los mecanismos, y es que cómo ocurre, ¿no? Porque solo a partir de entender cómo ocurre esto que llamamos captura o secuestro de la democracia, sobre todo por élites económicas, pero también por élites políticas, podemos desarrollar propuestas de políticas o de regulación que puedan frenar esto, porque el propósito no es solo analizar, sino transformar, ¿no? Y entonces este texto intenta hacer eso, estructurar los mecanismos y poder desarrollar propuestas, ¿no? Entonces, bueno, una variedad amplia, como ven. Y les invito siempre a revisar las bases bibliográficas. Yo les voy a presentar hoy lo que es mi lectura de esta revisión bibliográfica, pero nada mejor que ir a las fuentes para construir una propia lectura de los autores de manera directa. ¿Ok? Entonces, bueno, superando el tema de bibliografía, vamos a entrarle directo al tema de desigualdad. La desigualdad, digamos que ha vuelto a estar de moda, ¿no? Ha vuelto a estar muy de moda en el debate académico y también en el debate democrático, ¿no? Y durante unos cuantos años estuvo menos de moda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En América Latina es una constante, pero bajó el interés. ¿Y por qué planteo esto de es hora de hablar de desigualdad? Bueno, porque durante muchos años, en América Latina digamos que lo consiguieron menos, pero a nivel mundial hubo un cambio de paradigma importante en el que organismos multilaterales principalmente empujaron el enfoque hacia la pobreza, ¿no? El objetivo era reducir la pobreza, ¿no? Y se desarrolló ingente cantidad de documentación, de estudio académico, para estudiar a los pobres, ¿no? No les voy a decir, o sea, les hablo en el ámbito académico, pero en el ámbito de políticas públicas, recuerden que en la mayoría de nuestros países existen sistemas estadísticos y de registro absolutamente detallados de cada pobre que recibe una transferencia condicionada, es decir, sabemos hasta dónde van al baño, ¿no? Uno por uno, es decir, se han levantado con esta mirada de que la eficiencia, es decir, que todo el que recibe subsidios sea realmente pobre, que no haya, entonces, como una absoluta obsesión por medir la pobreza y por enfocarse en eso. Esto bajó la atención a la desigualdad y, por lo tanto, desde mi punto de vista, es absolutamente limitante. Es decir, no tiene sentido. O sea, ¿por qué estudiar tanto la pobreza? Porque como si la pobreza fuera la causa y el problema, y no entrar en una mirada dinámica. Es decir, la desigualdad te permite tener una mirada dinámica, entender que para que haya pobreza tiene que haber riqueza, entender que gran parte de las causas estructurales de la situación de pobreza no están en los mismos pobres, están impulsadas por el otro lado de la distribución, están impulsadas porque hay unos pocos que concentran mucho y por lo tanto limitan la posibilidad, digamos, de grandes volúmenes de población de desarrollarse y por lo tanto la desigualdad, este enfoque dinámico de la desigualdad creo que es esencial. Por eso también durante años yo trabajé y muchísimas entidades, digamos que ahora han tomado, digamos, esta iniciativa de también estudiemos la riqueza. ¿Por qué estudiar solo la pobreza? Hay que estudiar la riqueza, hay que estudiar a las élites, ¿no? Hay que saber qué pasa ahí
porque si no, vamos a seguir como así, ¿no? Mirando solo una parte del problema. Otro tema que es esencial dentro de la desigualdad es que facilita o visibiliza el conflicto, ¿no? Y eso también durante mucho tiempo se intentó evadir, ¿no? Entonces, viene un resurgimiento, por ejemplo, del concepto de sociedad civil. Y vimos cómo, no sé, ustedes conocerán mucho mejor en sus países, pero fue brutal el financiamiento que hubo para temas de sociedad civil. Con este concepto de sociedad civil, si bien académicamente tiene un sustento importante, en términos operativos, el uso que hizo de este concepto, sobre todo los organismos multilaterales, las propias ONGs que se montaron en esa onda, ¿no? Es que como que metían un saco a todo el mundo, ¿no? El conflicto estaba entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Y en la sociedad civil era como un bloque que se planteaba como homogéneo. Y no eran capaces, y entonces como que había que empujar la sociedad civil, pero no visibilizaba el conflicto de clases, el conflicto entre hombres y mujeres, el conflicto entre lo rural y lo urbano, el conflicto entre el patrón y los trabajadores. O sea, no puedes borrar el conflicto, ¿no? Y la desigualdad te permite esto. Te permite estudiar el conflicto. El conflicto es algo connatural al sistema democrático, a cualquier sociedad. No es algo malo. Lo importante es visibilizarlo y tener mecanismos que sean capaces de canalizarlo democráticamente, ¿no? Pero no hablar, intentar no hablar de conflicto, intentar no hablar del choque de intereses, es muy perjudicial, ¿no? Y creo que también fue algo que ha pasado mucho. Continúo, ¿no? Entonces, ya más allá de esta entrada, la desigualdad es central, o sea, encontramos mucho en el debate público mucha gente que su argumento plantea, bueno, pero ¿por qué les importa tanto la desigualdad? Lo que hay que enfrentar es la pobreza, ¿no? O sea, y bueno, es que la desigualdad nos afecta a todos, es decir, se ve mucho como que la desigualdad es un problema de los pobres, pero la desigualdad nos afecta a todos, incluyendo al hombre más rico del país, ¿no? Y esto es importante plantearlo, ¿no? O sea, la desigualdad afecta el desarrollo por muchísimas razones. Por un lado, por razones de justicia social y moralidad. Es decir, hay un límite de privaciones tolerables y las sociedades tienen un límite, ¿no? Y cuando esos límites se rompen, a veces se rompen de manera inesperada, ¿no? Y un poco lo hemos visto todo el año. Bueno, justo antes de la pandemia, que había como un florecimiento de los movimientos sociales en América Latina, de repente fue como una explosión, ¿no? Y fue una explosión que a veces la detona cualquier cosa, ¿no? La puede detonar como una eliminación al subsidio de los combustibles en Ecuador, o puede ser un aumento del pasaje en el metro en Chile, ¿no? Pero la gente tiene un límite, ¿no? Y esto es constante en todas las sociedades. Entonces, es importante plantearlo desde esa mirada, ¿no? También, o sea, aparte de eso, tiene muchos otros impactos. O sea, también hay un tema de eficiencia, es decir, ¿qué ocurre? Y por ejemplo, es un tema que le encanta a organismos o sea, hemos visto, por ejemplo, que el Fondo Monetario, que el Banco Mundial, han ido modificando su discurso con respecto a la desigualdad y están escribiendo papers que a veces dices, pero que parecen otros, ¿no? O sea, era un tema que ellos habían anulado. Pero la desigualdad empieza a ser tan extrema que empieza a ser cuestionada
por los reyes del crecimiento económico, ¿no? Aquellos que llegan a tu país y te dicen, bueno, aquí hay que cuadrar el déficit, ¿no? Como ocurrió con el consenso de Washington o como vuelve ahora muy a menudo a ocurrir también, y esto es lo único que importa, ¿no? Bueno, pues estos se empiezan a preocupar por el tema y, por ejemplo, por un tema de eficiencia, ¿no? Se dan cuenta de que hay que estudiar la desigualdad. ¿Por qué? Porque invertir más en la gente más desfavorecida hace que los indicadores nacionales aumenten más rápido, ¿no? Si el dinero, si las políticas públicas que se desarrollan quedan capturadas en los estratos más altos de la distribución, en la gente más rica, pero decirlo de una manera como simple, esto puede ser en ingresos, en riqueza o en educación o en cualquier área de la desigualdad, pues digamos que los indicadores no se mueven, ¿no? Entonces, esto es un tema también, es decir, si inviertes más en los que más los necesitan, pues todos avanzamos más rápido. Por otro lado, por razones de crecimiento y eficiencia, y ahí les recomiendo también, pueden revisar documentos del Fondo y del Banco Mundial que han probado cómo a mayor desigualdad en un país, las tasas de crecimiento del PIB, por ejemplo, aumentan poco, de manera natural. ¿Por qué? Porque cuando tú produces riqueza en un país y esta queda capturada en un 1% de la población, pues la capacidad de consumo tiene un límite, es decir, podrían comprar de todo, ¿no? Pero pueden tener su yate, su casa rica, ¿no? O sea, pero su capacidad de consumo está limitada, es decir, ya un momento, o sea, no van a comer, no van a gastar más en comer, en cambio, si tú distribuyes mejor el crecimiento económico, vas a tener un volumen de población mucho más importante utilizando esos ingresos en lo que ellos entiendan, y por lo tanto aumentando el consumo, aumentando lo que se llama la demanda agregada, ¿no? Y por lo tanto, incluso organismos con esta mirada se empiezan a preocupar por la desigualdad. Bueno, si seguimos así, vamos a llegar a un tope porque todo lo que se genera queda capturado un poco y eso también afecta a los ritmos de crecimiento, y eso está más que comprobado en términos estadísticos. Hay otro tema importante que es la legitimidad política. O sea, las desigualdades extremas tienen un límite y ahí viene la pregunta de cuánta desigualdad soporta la democracia, ¿no? Que como les digo, les pongo el mismo ejemplo de los límites que les planteaba antes, es decir, el sistema democrático, o sea, es muy difícil tener una democracia de calidad cuando las desigualdades son muy altas. Es como un círculo o vicioso o virtuoso entre democracia e igualdad. Entonces, el aparato democrático se ve limitado, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, cuando las desigualdades son extremas. Y por otro lado, también es un tema de objetivo de las políticas públicas, es decir, incluso si fijas tu objetivo en reducir la pobreza, como política, como los ODS, o sea, todo este aparato de cara a la generación de compromisos y objetivos de políticas públicas, o programático también puede ser de un partido, necesariamente tiene que incorporar las desigualdades, es decir, no podemos quedarnos en el diseño de políticas que vayan simplemente a reducir la pobreza, porque entonces vas a ser muy poco eficiente si no reduces también la desigualdad, y eso también va muy vinculado al debate, por ejemplo, fiscal en América Latina. Es decir, con los volúmenes de población que tenemos, con ingresos tan bajos, la capacidad y con los que más riqueza tienen, con su dinero escondido en los paraísos fiscales, pues queda como un sándwich donde queda la clase media que está harta, ¿no? Por decirlo, y donde la capacidad de aporte también de los grupos más desfavorecidos, o sea, si no aumentamos los ingresos y las capacidades de esos grupos, su aporte a la sociedad también va a ser muy limitado, y por lo tanto
no vamos a, por ejemplo, ni a recaudar lo suficiente para poder revertir el ciclo y poder invertir y generar un círculo virtuoso. Un tema también que nos tenemos que preguntar es, ¿igualdad de qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos los enfoques referentes a la ética de las condiciones sociales en todos los tiempos de la historia desean la igualdad de algo. O sea, la igualdad es un deseo humano y comunitario de las sociedades, ¿no? El debate es ¿de qué? Porque ahí es donde cada enfoque marca un punto, marca un centro de qué es lo que quiere conseguir, de cuál es la igualdad que se quiere conseguir. Y eso marca mucho tu enfoque también ideológico. Esta necesidad de ser igualitario está relacionado también por la necesidad de preocuparse igualmente por todas las personas implicadas. Y está muy vinculado a el concepto también, es decir, hay o sea, todas las, y que coincide mucho con el enfoque de derechos, ¿no? Es decir, todas las personas tienen que tener iguales derechos, ¿no? Debemos preocuparnos siempre de que haya un nivel que equipare a unos y otros, y si no, no estaríamos hablando de sistemas democráticos, ¿no? Entonces, esta pregunta es esencial, no solo la igualdad, sino definamos igualdad de qué. Y aquí les voy a probar un poco cómo hay una variedad gigantesca de ese qué, igualdad de qué. Miren, a mí me parece genial este cuadrito, pero y un poco yo lo voy a contar muy así, muy de estar en casa, pero para que nos entendamos. Por ejemplo, el liberalismo político centra su análisis, o sea, quiere igualdad de algo, pero ¿qué igualdad quiere el liberalismo político? Quiere igualdad de trato ante el Estado y la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque su objetivo es tener igual acceso a los medios de justicia y no favorecer a unos perjudicando a otros. Este es un enfoque, este es un marco teórico y un enfoque y una ideología también. Entonces, para ellos, ¿qué es lo justo? Lo imparcial, ¿no? Yo soy imparcial, yo te voy a tratar con la banda así de la justicia, puesta en los ojos, y independientemente del contexto, voy a tratarte igual, ¿no? Que a otra persona ante la ley, ¿no? Entonces, este es un enfoque. Hay muchos otros, por ejemplo, otro ejemplo, la teoría utilitarista o también la llamada libertaria, ¿no? Plantea que debe haber igualdad en el ejercicio de los intereses individuales en procura del beneficio propio o de la propiedad, ¿no? Entonces, su centro es decir, bueno, no debe haber injerencia del Estado en los intereses o preferencias individuales, es decir, cada quien debe decidir qué quiere, ¿no? Y por lo tanto, lo único que yo debo defender, digamos, es este enfoque de la propiedad privada, ¿no? Debo defender que cada quien, según sus intereses individuales, pueda alcanzar el máximo beneficio posible, ¿no? Y por lo tanto, cada quien, según se le debe dar en función a lo que produce, a los instrumentos que posee, ¿no? Este es otro enfoque. Podemos ver otros, por ejemplo, el de lo merecido, ¿no? Que son enfoques basados en la meritocracia, ¿no? Entonces, a cada quien hay que darle en función de lo que merece, ¿no? Y tenemos otros, ¿no? Por ejemplo, los enfoques igualitaristas, por ejemplo, el enfoque marxista, que plantea que hay que dar lo necesario, ¿no? Que debe dar igualdad de acceso a recursos, igualdad o niveles de posición de bienestar, y por lo tanto debo dar a cada quien en función de lo que necesite, ¿no? De acuerdo a cada uno con su capacidad y su necesidad, ¿no? Entonces, este enfoque marca la esfera de igualdad en otro ámbito totalmente diferente, ¿no? O por ejemplo, Rawls plantea lo básico, en qué debemos ser iguales, ¿no? En lo básico, ¿no?
¿Por qué? Porque para Rawls la esfera de la desigualdad es la igualdad de libertades y oportunidades para poseer bienes políticamente valorados, ¿no? Y él marca ahí como los derechos, las libertades, los poderes, las oportunidades. Entonces, él lo que plantea es que debe haber igual acceso a los bienes políticos, dando más a los más desfavorecidos, pero igualando en lo básico. En lo que él llama lo básico son bienes políticos igualmente valorados, es decir, igual que Sen le da un valor a que cada sociedad debe definir, ¿no?, cuáles son esos bienes básicos, ¿no? Le da como un principio democrático, participativo a la definición de qué es lo óptimo, de qué, ¿no? Entonces, es muy importante, y luego lo vamos a ver, igualdad de qué, ¿no? Y esto marca las diferencias. Otro debate central alrededor de la desigualdad es esta dicotomía que se plantea entre igualdad y diversidad, ¿no? Entonces, algo que es muy importante plantear es que cada persona es distinta de las demás, tanto por condiciones externas como por condiciones personales. Entonces, la potencia retórica de la igualdad a menudo hace que el tema de la diferencia quede anulado. Y se acaba siendo muy desigual en la decisión de políticas públicas, al no tener en cuenta el hecho de que, no toma en cuenta el hecho de que por intentar dar a todos igual, puedes acabar siendo muy desigual con aquellos que se posicionan en un espacio desfavorable, ¿no? Entonces, creo que esto es esencial. ¿Por qué? Porque, y este debate también lo maneja Sen muy, muy certeramente desde mi punto de vista. Él dice, la diversidad humana no es una complicación secundaria que se pueda pasar por alto, ¿no? Como que, bueno, luego lo atiendo, ¿no? Primero vamos a resolver el tema de igualdad, de equidad, y luego ya vemos el tema de diversidad. O sea, no se puede pasar por alto, sino ¿por qué? Porque es esencial a la naturaleza humana, y por lo tanto es un aspecto prioritario en nuestro estudio de desigualdad. O sea, cuando la igualdad es referida a una sola variable, implica que cualquier teoría en cuestión que se centre en una sola variable resulte siendo no igualitaria con respecto a otra variable. Además de que acabe priorizando opciones por encima de otras en términos, o sea, eso yo qué sé, es muy claro con el tema del diseño de políticas públicas, por ejemplo, con el tema de la diversidad en la orientación sexual, ¿no? O sea, el no reconocer esa diversidad hace que acabes discriminando a grupos que tienen el mismo derecho que el resto, ¿no? A tener mecanismos legales y políticas públicas que los ayuden o sea, en no atender esa diversidad como cualquier otra, acaba siendo muy inequitativo, ¿no? Por lo tanto, hay que pensarlo desde el inicio a la hora de definir políticas públicas. No podemos decir como no, eso lo arreglo después. Bien. Entonces, ahora, como les decía, vamos a hacer este ejercicio. Déjenme ver el tiempo que yo me voy... Bueno, tengo que darme prisa. Entonces, ¿qué es el desarrollo humano? Yo, porque, como les digo, traigo este marco teórico para entrar en un debate entre el marco teórico y el enfoque de desigualdad, y les invito a cualquier otro marco teórico en el que ustedes se puedan enmarcar mejor a hacer este ejercicio, ¿no? Bueno, el desarrollo humano, para que nos entendamos, bajo el enfoque de capacidades, es la expansión de las libertades reales que disfrutan las personas para elegir cosas que tienen razones para valorar. ¿Ok? Creo que esta frase tiene mucha información, ¿no? Por un lado habla de la expansión, es decir, plantea el tema progresivo, ¿no? O sea, no ocurre de golpe. Habla de las libertades reales, o sea, esto diferencia sobre las nominales, ¿no? Y también el enfoque de derechos, que si bien es hiperválido, sabemos también que su concreción, o
ha sido hiperválido y necesario, pero él plantea la palabra real, es decir, que son libertades ejecutadas, es decir, no teóricas, que disfrutan las personas. ¿Para qué? Para elegir. Y ahí hace un énfasis muy fuerte en su enfoque, que es, que ahora lo vamos a ver en detalle, la palabra elegir es central. ¿Por qué? Porque para Zen es muy importante que nadie sea que determine cuál es el óptimo, ¿no? Cada persona debe elegir lo que tiene razones para valorar, ¿no? Debe poder elegir, el Estado debe garantizar no solo acceso a medios, sino acceso a capacidades y acceso a opciones que permitan que cada persona pueda elegir lo que tiene razones para valorar, ¿no? Y bueno, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, para Zen sería un error plantear como un estadio de una medida de desarrollo el volumen de estudiantes universitarios, ¿no? ¿Cuántas personas llegan a estudiar en la universidad? Porque para Zen es igual de válido la persona que elige ser campesino, ¿no? El problema de Zen es que sea una elección, que no sea que no tuve la oportunidad de ir. Yo debo garantizar que el que quiere ir a la universidad pueda ir, pero yo no debería medir que si las personas eligen otras opciones de vida, es igual de válido, ¿no? Y el desarrollo también debe garantizar eso, para que entiendan un poco este enfoque. Entonces, partiendo de ese enfoque, que es el de capacidades. Bueno, es un enfoque amplio, dice que es un marco normativo para la evaluación del bienestar individual y los esquemas también de organización social, el diseño de políticas y la elaboración de propuestas de cambio social. Es decir, es un marco normativo y teórico que permite analizar todos estos ámbitos. Tiene características fundamentales muy marcadas. Es profundamente interdisciplinario, ¿no? Y por eso, bueno, para que entiendan, ¿no? O sea, el debate de Zen es mucho más profundo, o sea, la interdisciplinaridad para él es fundamental, pero, y la aplicación que hicieron del enfoque de capacidades de Zen, por ejemplo, en el índice de desarrollo humano, para Zen no es adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque el limitar a ciertos ámbitos para él es erróneo, ¿no? El definir que, bueno, que tiene que ser educación, salud e ingreso, ¿no? Ahora, el debate que eso generó, el generar un índice que no fuera el del ingreso para medir el desarrollo de los países fue fundamental, es decir, tuvo un rol esencial. Ahora digamos que lo tenemos más asumido, pero eso rompió una dinámica que estaba establecidísima, ¿no? Que es los países desarrollados, digamos, son los ricos, ¿no? Sin tomar en cuenta otra serie de variables, como por ejemplo el tema de la educación, de la salud, y para ser 1000 variables más que quedaron fuera del índice inicial, ¿no? Aunque luego se han ido complementando. Pero para él el tema de la multidisciplinaridad es esencial. Otro tema importantísimo es la diferencia entre medios y fines, ¿okay? Él entiende que el ámbito de evaluación de una política, el ámbito de evaluación de una sociedad, debe centrarse en los fines y no en los medios, ¿no? Y hace una crítica fundamental a otros enfoques que dice, según él, se enfocan en los medios y no en el fin, porque para él el fin último es que cada quien pueda elegir la vida que valora, ¿no? Y la mayoría de los sistemas que tenemos de medición y los enfoques teóricos, el de necesidades básicas insatisfechas, el de otras formas de analizar, se centran muy a menudo en medios, ¿no? Y no en fines. Y luego hace un énfasis muy fuerte en la diferencia que existe entre las libertades sustantivas, que es lo que él llama capacidades, y los resultados, ¿no? Y por eso ahora veremos que su ámbito de evaluación, él lo quiere centrar en las capacidades, en lo que él llama libertades sustantivas, y no
en los resultados, ¿no? Que son los funcionamientos logrados. Por este mismo ejemplo, el ejemplo del campesino frente al universitario es clave, ¿no? Es decir, si yo me centro en el resultado, podría decir que el campesino a lo mejor tiene menores ingresos y demás, y pensar, o sea, y que mi enfoque vería como que esa persona está en peor situación que la que está a lo mejor el universitario ejecutivo que trabaja en la zona urbana y que tiene, ¿no? O sea, tiene acceso a muchísimos más servicios y demás. Para él, si el campesino fue lo que él eligió, eso está bien. Por eso él entiende que hay que centrarse en la capacidad, es el medir ese momento en el que teniendo todas las posibilidades delante de ti, tú puedas elegir la que más te guste. Entonces, él plantea que centrarse en resultados o en funcionamientos logrados muy a menudo anula esto y tiende a lo mejor a llegar a resultados equivocados, a análisis equivocados, ¿no? Bueno, esto se lo voy a dejar. Algo que es también muy interesante del enfoque es que cubre, otro énfasis es que las capacidades se construyen, o sea, son individuales, pero se construyen de manera colectiva. Entonces, su ámbito de evaluación es muy amplio. Analiza desde recursos financieros, producción económica, pero también analiza las prácticas e instituciones políticas, la participación política de las personas, las prácticas sociales y culturales, porque evidentemente eso modifica tu tipo de elección, ¿no? Las estructuras e instituciones sociales, los bienes públicos, las tradiciones y costumbres, o sea, son ámbitos en los que este enfoque se centra, ¿no? Y también analiza el tema de atención también a áreas del bienestar como el mental, el material, la dimensión política, ¿no? Entonces, un poco para que veamos qué aplicar. Si nos preguntáramos a cada uno de ustedes, sé que somos muchísimos y que no hay mucho espacio para participar, pero, no sé, ¿qué espacio marcaría usted como aquel en el que todos y todas debemos ser iguales, ¿no? Si nos preguntáramos, ¿cuál sería el espacio? Veamos, no sé si en el chat a lo mejor lo pudiéramos hacer, si se atreven a cada uno ir diciendo. Sí, podemos probarlo en el chat, claro. Dicen educación, es un ámbito en la escuela, en las oportunidades, plantean también, en la igualdad, en derechos, en la alimentación, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en los espacios interreligiosos, en la comunidad o lo comunal, en la participación política, ¿no? ¿Ven cómo hay, por ejemplo, también en elegir tener un hijo o no, ¿no? Es también un tema muy marcado en el habitacional. O sea, como ven, son miles de ámbitos, ¿no? Son muchísimos ámbitos que hay que definir dentro de a qué llamamos igualdad. ¿Cuál sería el espacio, el ámbito? Ustedes han ido en algunos casos a temas muy concretos, ¿no? Que son ya la educación, los ingresos, lo laboral. Estos son componentes, pero mi pregunta está más centrada como en un nivel un poquito superior, ¿no? El que en la línea de, el ámbito son las oportunidades, es decir, donde debemos dar igualdad a todo el mundo es que todo el mundo tenga la misma oportunidad, ¿no? Y luego ya cada quien hará con su esfuerzo lo que crea con esas oportunidades, ¿no? O dónde lo vamos a centrar, ¿no? O sea, es en oportunidades, es en capacidades, es en medios, o sea, vamos a ver qué diferentes enfoques puede haber en ese sentido, ¿no? Para Sen, como es evidente después de todo lo que les he contado, el espacio correcto, y él critica mucho, no son las utilidades, él cuestiona absolutamente el utilitarismo. Yo sé que este enfoque no es tan dominado por gente que no viene del ámbito económico, pero en la disciplina económica el utilitarismo al fin y al cabo es la base
fundamental, la búsqueda, para que nos entendamos, es la búsqueda del interés personal, ¿no? Y en poder ser libre para desarrollar tus preferencias de manera individual, ¿no? Y por lo tanto conseguir la utilidad es como un estado de felicidad, de satisfacción, ¿no? Entonces, este es un enfoque. Luego él cuestiona también mucho y tiene un debate profundo con otro grande, como es John Rawls, que lo centra en los bienes primarios, ¿no? Y ahora vamos a ver las diferencias. Pero él dice, no, el espacio de igualdad deben ser las libertades fundamentales, las capacidades, para elegir la vida que tenemos razones para valorar. Entonces, para que vean qué diferencias, vamos a tener un ejemplo concreto de cómo esto se agarra, ¿no? Porque parecen como términos que uno no acaba de... En la teoría de Sen, que dice que el espacio de igualdad deben ser las capacidades, por ejemplo, en el ámbito de lo que es la nutrición, que era la alimentación, que era uno de los temas que ustedes mismos planteaban como un ámbito en el que había haber igualdad. Sen dice, yo lo que debo medir es la capacidad de elección sobre el nivel de nutrición que quiero tener. ¿Ok? Rawls dice que, bueno, que hay que asegurar la provisión de alimentos, es decir, todo el mundo debe tener acceso a un volumen de alimentos que le garantice un nivel X de nutrición, ¿no? Y el utilitarismo se centraría en la satisfacción que le produce a cada quien el comer, ¿no? Esa sería como la utilidad. Y este sería, como ven, lleva a ámbitos de análisis totalmente diferentes y también lleva a políticas públicas totalmente diferentes si utilizas un enfoque o utilizas otro. Si utilizas un ámbito o el otro de capacidades, ¿no? Esto ya lo he explicado un poco. Voy aquí. Entonces, aquí. Entonces, ¿por qué estas diferencias, no? Por ejemplo, yo puedo llego y veo una persona desnutrida, ¿no? Y entonces va a haber diferentes lecturas, ¿no? Dice, Sen plantea, ayunar no es lo mismo que verse obligado a pasar hambre. Es decir, yo ante el hecho y la variable de la persona está nutrida o no, como política pública, yo defino que lo óptimo es estar nutrido y eso es lo que voy a medir. Pero Sen dice, no, es que hay que ir un paso atrás, porque yo puedo tener a dos personas desnutridas, pero una de ellas lo está haciendo porque quiere ayunar o porque quiere hacer una huelga de hambre, y por lo tanto es su elección, ¿no? Y otro lo está haciendo porque no le ha quedado otra opción, porque se está muriendo de hambre, porque no tiene la posibilidad de acceder, ¿no? Y entonces ahí es que Sen hace la diferencia. Una persona desfavorecida, o sea, la primera, la que decidió no comer, sí tiene un conjunto de capacidades muy diferentes a la segunda. La primera podría decidir comer bien, pero la segunda no. Y eso parece, con este ejemplo, como que parece tonto, y dices, bueno, sí, pero esos son casos excepcionales, pero llevan a políticas públicas a veces muy erradas cuando modificas tu ámbito de evaluación, ¿no? O sea, por ejemplo, este año, la pandemia, los indicadores han sido, por ejemplo, laborales, han sido muy sorprendentes. ¿Por qué? Porque evidentemente la reducción del empleo ha sido brutal. Ahora, en muchos países de América Latina lo que ha pasado no es tanto que haya aumentado el desempleo, sino lo que ha aumentado es, ¿por qué? Porque el desempleo se calcula en función de la gente que busca empleo activamente. Si yo no busco empleo activamente, aunque si no lo encuentro, no me consideran un desempleado. ¿Por qué? Porque hay otro grupo de personas que son las llamadas inactivas, en términos laborales, que son aquellas que no buscan empleo de manera activa. Entonces,
lo que se ha desbordado, los números en donde se han desbordado es el número de personas que han pasado, según las estadísticas laborales, a ser inactivas, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Que cuando, o sea, es muy importante, normalmente en las encuestas laborales de fuerza de trabajo, se levanta también la pregunta de, bueno, pero ¿por qué usted no busca empleo, no? Y ahí es que tenemos unas brechas brutales, ¿no? Normalmente las mujeres, la respuesta más alta, es decir, el mayor volumen, el mayor porcentaje de mujeres responden que la principal razón para no buscar activamente empleo son las responsabilidades familiares o del hogar, ¿ok? Mientras que en la mayoría, la respuesta más habitual en los hombres es que no busca empleo porque está estudiando, ¿ok? Eso, claro, hay diferencias por país, pero entonces, evidentemente que la política, es decir, si no entendemos qué hay detrás de ese indicador de que no tiene empleo o de que no lo busca, si no parto de esa diversidad, si no parto de que mi espacio de análisis esté más concentrado delante del resultado final, yo podría decir, bueno, si yo me quedo en medir la inactividad o en medir el desempleo, seguramente voy a desarrollar políticas cerradas. Y esto ha sido, por ejemplo, clave con todo el levantamiento de lo que es la economía del cuidado, la economía feminista, el plantear que, o sea, y esa opción simplemente estaba anulada, estaba invisibilizada, no se le desarrollaba políticas públicas. Y este año ha sido brutal, porque con el cierre de las escuelas, por ejemplo, en diferentes países ha sido diferente, pero en Dominicana todavía no han abierto las escuelas. O sea, llevamos un año con las escuelas cerradas, ¿no? Entonces, si yo no me permito que en mi espacio de evaluación de igualdad o de desigualdad, ver por qué, cuál ha sido el espacio de elección de cada grupo de personas o de cada persona para elegir trabajar o no, ¿no? Si yo solo me centro en, yo digo, pero fíjate, es que las mujeres han dejado de buscar empleo. Por lo tanto, su tasa de desempleo hasta ha bajado, porque ya no es una relación entre empleadas y las personas que buscan empleo, ¿no? Ellas ya no están buscando empleo. Y por lo tanto, yo no tengo por qué hacer políticas de empleo para ellas porque es que no quieren trabajar, no lo buscan, ¿no? Entonces, si yo me voy un paso atrás, como plantea Sem, a decir, bueno, ¿cuál ha sido el volumen de opciones que ha tenido las mujeres? Pues entonces no, me voy a dar cuenta de que mi política, si quiero activar el empleo, pasa también por generar espacios de cuidado, por abrir las escuelas, porque si no, es que no van a buscar empleo, porque están trabajando no remuneradamente, ¿no? No sé si este ejemplo ayuda como a entender la importancia de el espacio de evaluación, ¿ok? Otro tema que aporta Sen con respecto a esto, perdonen que mire el tiempo, es que él plantea que esto es muy importante porque cuando yo me centro en la provisión de bienes básicos, por ejemplo, todo el ámbito de oportunidades, ¿no? Vamos a dar las mismas oportunidades a todo el mundo, ¿no? Entonces yo digo, yo quiero garantizar, o sea, obvio, los factores personales de conversión, los factores sociales de conversión y los factores ambientales de conversión. Es decir, proveyendo la misma oportunidad a diferentes personas, no puedo decir que el resultado final es solo producto del esfuerzo o la meritocracia de cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores, los factores personales de conversión hacen, por ejemplo, que no sea lo mismo, es decir, desde el metabolismo a las condiciones físicas, al sexo, a la capacidad de leer, al nivel de inteligencia, influyen en que una persona, por capacidades dadas, no porque quiera o no quiera o se esfuerce más o menos, tenga más facilidades o no en convertir un bien en un resultado final, ¿no? Hay otros factores de conversión como son los sociales, en los que Sen hace un énfasis también muy fuerte, es decir,
las políticas públicas, las normas sociales, los roles de género, las jerarquías, las relaciones de poder, afectan profundamente en la capacidad que tiene una persona u otra de convertir una oportunidad en un resultado, ¿no? Es decir, y eso lo vemos muchísimo, por ejemplo, con el tema que se ha trabajado mucho de las relaciones de las élites entre sí, ¿no? Cómo ves claramente que se generan comunidades y que yo le doy la misma educación a todos y consigo tener una educación buena, pública, ¿no? Que todo el mundo tenga un acceso a una educación de calidad. Pero resulta que hay una escuela donde se junta un grupo de élite, ¿no? Donde van los niños de las familias de élite. Eso hace que cenen juntos, que se hagan amigos, que se acaben casando, que sean novios, ¿no? Que se genere una comunidad de relación. Y eso les facilita luego, teniendo la misma educación a lo mejor que los demás, o incluso menos, convertir esa educación de manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque están a golpe de un teléfono para conseguir un empleo, ¿no? Entonces, los factores sociales de conversión son esenciales. Si yo me centro solo en las oportunidades, estoy obviando esto. O los factores ambientales de conversión, ¿no? No es lo mismo, o sea, dónde tú vives, si vives en una zona rural o el clima, son también factores esenciales de conversión de una oportunidad. Y ahí creo que esto es importante, ¿no? El otro ejemplo que también se usa mucho es, por ejemplo, también la construcción de tradiciones o de construcciones culturales, incluso religiosas. Hace que, por ejemplo, si tú dices, bueno, perdonen que use ejemplos tontos, pero creo que ayuda a entender. En un país yo quiero garantizar el derecho a la movilidad, ¿no? Entonces, bueno, digo, no puedo como Estado garantizar solo transporte público, no sé qué, entonces voy a proveer, voy a financiar el tema de bicicletas, ¿no? Y voy a tener una política para empujar el tema también del uso de las bicicletas. Resulta que esta política puede funcionar en un lugar, pero, por ejemplo, en un país árabe, no en todos, en algunos, los factores, digamos, culturales de conversión y las prácticas, ¿no? Acaban determinando, por ejemplo, que proveyendo ese bien, los hombres consigan la movilidad y las mujeres no. Entonces, acabo discriminando. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Si nos ponemos solo en el ámbito de oportunidades o en el ámbito de medios para y no evaluamos en el fin último, nos acabamos equivocando. Eso no quiere decir que no tengas que dar medios para, también los tienes que dar, pero tienes que ir más allá para no acabar generando también desigualdades. Esto me lo voy a saltar. Entonces, las dimensiones que, a ver, que se me mueven las cosas, me tapan los títulos. Las dimensiones de la equidad en el desarrollo humano. Entonces, ¿qué plantea SEN? Debe haber igualdad de derechos, igualdad en el dominio de opciones a decidir, lo que les decía, no puede haber una sola opción, ¿no? E igualdad en el acceso a capacidades para la transformación de estas en resultados. Cuando digo las capacidades, siempre piensen en que hay un tema de elección. ¿Okay? Entonces, para entender, el punto de partida de la equidad, o sea, la dimensión de los derechos es esencial, es decir, debe estar. ¿Por qué? Porque es un principio básico, debemos reconocer que somos iguales y que por lo tanto tenemos iguales derechos. Es un punto de partida, le da legitimidad moral y principios a la justicia social. Pero es importante plantear que principalmente los derechos sociales, culturales o económicos no podemos solo pensar en ellos como algo nominal. Debe haber políticas que los garanticen. No basta con que los derechos estén legalmente reconocidos, ¿no? Sino que si luego en la práctica se imposibilita su ejercicio. Yo
por ejemplo, recuerdo un viaje que hice a Cuba y alguien me preguntaba de República Dominicana, ¿no? República Dominicana es un país es más pobre, digamos, por niveles de pobreza o de desigualdad, por eso dependiendo de las variables que utilices. Entonces alguien me preguntaba, pero entonces allí hay libertad de viajar, me decían. Y bueno, nadie te lo prohíbe. Ahora, la posibilidad de viajar fuera del país, se referían, ¿no? Está absolutamente negada para un 85% de la población, por temas económicos, por supuesto, y también por las visas y demás que hay que pedir. Entonces, de tener el derecho a poder concretarlo, pues hay un abismo, ¿no? Entonces, por eso se plantea la importancia de reconocer la dimensión, la igualdad de derechos, el reconocimiento de la igualdad del otro a ti, o sea, no estar tú por encima de, ¿no? Es central, y la normativa alrededor de esto es esencial. Pero plantea que también debe haber una igualdad de oportunidades, como les decía, no la niega, pero plantea que debe haber dos tipos de igualdad de oportunidades, ¿no? Plantea que debe haber oportunidades de acceso a, ¿no? Entonces, esta se centra mucho más en el acceso a servicios públicos y en la distribución de los recursos públicos, pero también debe haber oportunidades de capacidades para, ¿no? Evalúa los estados de calidad de vida que puede alcanzar la población. Es decir, no es solo que tenga el acceso, o sea, la oportunidad debe ser centrada tanto en acceso a medios como la oportunidad de conseguir los fines que tengas las razones para valorar, ¿no? Y luego plantea, evidentemente, que también debe haber igualdad en la dimensión de las opciones, ¿no? Por todo este tema de la diversidad. Entonces plantea que este tipo de igualdad debe reconocer que todos seamos reconocidos como parte del conjunto social y no solamente en lo que nos hace semejantes, sino también en lo que nos hace diferentes. Y que lo que nos hace diferentes tenga una representación válida, ¿no? Evitando, o sea, sistemas que plantean la inferiorización de ciertas opciones o la opresión de ciertas opciones o la negación de la existencia de ciertas opciones, ¿no? Entonces, esto creo que también ayuda a entender este tema de manera muy central. No sé cómo vamos de tiempo, yo aquí normalmente hago un parón de preguntas o comentarios, o como quieran podríamos, según ustedes me indiquen, podemos también seguir y hacer al final. Pati, tenemos 40 minutos todavía. Si quieres hacer una ronda de intervenciones ahora y dejamos para el final también unos 10 minutos antes de concluir, como te parezca más adecuado. Me parece bien, sí intentaría que hagamos 3 que ayuden a debatir un poquito más esto y luego seguimos, porque si no, no nos va a dar tiempo para el otro punto. Perfecto. Entonces, que esto de la virtualidad es difícil. Es complicado. Si alguien que quiere directamente abrir su micrófono o levantar la mano y... Bueno, Andrés pregunta cómo afecta la desigualdad a la democracia y sus instituciones, que es un tema crítico y que hoy está muy en la discusión académica y en la evidencia empírica en muchos sitios, ¿no? Bueno, sí, esto es un tema central, es un tema que vamos a abordar profundamente en esta segunda parte de la clase. O sea, yo creo que facilita mucho entender el tema de la interdependencia de los derechos. Eso está muy bien trabajado desde el enfoque de derechos humanos. Es decir, no es posible, o sea, avanzar, o sea, están absolutamente interconectados los derechos económicos y sociales, los derechos civiles y políticos y los derechos culturales y ambientales. O sea, tienen que trabajar de manera conjunta. Es muy difícil desarrollar de manera igualitaria tus derechos políticos y civiles
si tus derechos económicos y sociales están limitados, ¿no? Y a eso lo vamos ahora a abordar en detalle en la siguiente parte de la clase. Y por lo tanto, la democracia, la calidad democrática, debe ser entendida también incorporando estas variables. Es decir, no podemos centrarlo en el tema político o electoral, sino que tenemos que verlo interconectado, ¿no? Porque si no, se llega a conclusiones muy erróneas en el manejo y en la consecución de resultados de política pública. Y ahora eso lo vamos a ver en América Latina, es evidente, ¿no? Cómo las democracias se ven, la calidad democrática se ve muy limitada por las desigualdades socioeconómicas y culturales. Bien, aquí hay algunas preguntas y comentarios que quizás desvían un poco la atención del tema, pero que se centran en la preocupación acerca de por qué seguir vinculando derechos e igualdad con desarrollo, ¿no? En qué medida es necesario hablar de desarrollo para pensar en derechos, o en qué medida la idea de desarrollo que tenemos ha sido también productora de daño ambiental, de desigualdades, etc. Exacto, yo creo que, o sea, yo creo que hay que entender que no, por ejemplo, o sea, ¿qué pasa? Que se parte mucho de vincular desarrollo con crecimiento económico, ¿no? Entonces, y eso es un graso error, ¿no? Es decir, no todo crecimiento económico genera desarrollo. O sea, hay crecimiento económico que se genera haciendo un daño ambiental gigantesco. Hay crecimiento económico que se desarrolla pisoteando a grandes volúmenes de población, por ejemplo, a nivel de derechos laborales. O sea, el crecimiento... y por eso yo creo que va muy unido al concepto de desarrollo que haya, ¿no? O sea, la palabra desarrollo es un significante vacío. O sea, hay que llenarlo, ¿no? Y por lo tanto, sí creo que bajo diferentes enfoques de desarrollo es absolutamente interoperable, como se dice ahora con las plataformas, es absolutamente interoperable con la teoría de derechos o con otras más colectivas, ¿no? O sea, que también ustedes saben que todo el enfoque de derechos también está muy cuestionada, por ejemplo, por las poblaciones indígenas, que tienen conceptos donde la individualidad no es tan importante. El enfoque de derechos parte de la individualidad, el enfoque de Zen también parte de la individualidad, de que cada persona debe desarrollarse, ¿no? Hay enfoques que son mucho más colectivos, es decir, si bien estas teorías plantean que lo colectivo es determinante para plantear el desarrollo personal, sí evalúan persona a persona, ¿no? Y hay otra serie de críticas a este enfoque que plantean que no, o sea, que hay una concepción, digamos, mucho más colectiva o comunitaria del desarrollo y no esa concepción tan individualista. Entonces, yo un poco les invito sobre todo a decir de qué desarrollo, igual que decimos igualdad de qué, tenemos que decir de qué concepto de desarrollo estamos hablando cada quien y pues por lo menos en los que yo defiendo están muy vinculados al tema de derechos, están muy vinculados a todas estas opciones que hemos venido planteando, ¿no? Julio Baco señala que América Latina es la región más desigual del mundo y se pregunta, te pregunta por dónde empezar para ir cerrando las brechas de desigualdad. Sí. Bueno, eso es la pregunta del millón, ¿no? Porque, claro, todos son círculos. O sea, yo, por ejemplo, yo debatí mucho y reflexionamos mucho en los grupos, digamos, en los que he participado sobre dónde se rompe el círculo, por dónde lo rompemos, ¿no? O sea, a ver, tenemos un círculo vicioso, ¿no? Y te planteas, bueno, ¿avanzamos en democracia o avanzamos, o sea, qué va primero, ¿no? ¿Dónde priorizamos? Yo creo que mi resultado final, que ojalá
otros aporten más, o sea, es que no se puede elegir. Es decir, que hay que ir haciendo conquistas parciales en diferentes ámbitos, ¿no? O sea, solo a través de conquistas en el ámbito democrático avanza la lucha contra la desigualdad. Y solo a través de mejoras en la reducción de la desigualdad avanza la calidad democrática, ¿no? Y eso es parte, me estás dañando el final de la presentación porque eso es con lo que cierro. Pero se lo yo me imaginaba que eso obligaba a spoilear, pero... Bueno, si les parece, seguimos, Ati, y luego hacemos una nueva ronda hacia el final. Exacto, perfecto. Ok, entonces, miren, yo les, en este momento, a ver que bajen, voy a ver, díganme, quisiera ponerles un video, ¿ok? Para abrir esta sesión y despertarlos un poco, que deben estar cansados. Existe una pregunta de 4 palabras que nunca debes hacerle a un hombre si quieres que se convierta en tu novio o marido. Oh, Dios mío, espera, saltar anuncios. Let's play a lightning round game. I'm going to be the bad guy, which I'm sure half the room would agree with anyway. And I want to get away with as much bad things as possible, ideally to enrich myself and advance my interests, even if that means putting my interests ahead of the American people. Oh, and by the way, I have enlisted all of you as my co-conspirators. So you're going to help me legally get away with all of this. I want to run. If I want to run a campaign that is entirely funded by corporate political action committees, is there anything that legally prevents me from doing that? No. Okay, so there's nothing stopping me from being entirely funded by corporate PACs, say from the fossil fuel industry, the healthcare industry, big pharma. I'm entirely 100% lobbyist PAC funded. Okay, so let's say I'm a really, really bad guy. And let's say I have some skeletons in my closet that I need to cover up so that I can get elected. Mr. Smith, is it true that you wrote this article, this opinion piece for the Washington Post entitled, "These payments to women were unseemly, that doesn't mean they were illegal"? Well, I can't see the piece, but I wrote a piece under that headline in the Post, so I assume that's right. Okay, great. So, green light for hush money. I can do all sorts of terrible things. It's totally legal right now for me to pay people off. And that is considered speech. So I use my special interest dark money funded campaign to pay off folks that I need to pay off and get elected. So now I'm elected, now I'm in. Is there any hard limit that I have in terms of what legislation I'm allowed to touch? There's no limit. So okay, so awesome. Now, the last thing I want to do is get rich with as little work possible. So is there anything preventing me from holding stocks, say, in an oil or gas company, and then writing laws to deregulate that industry and cause, that could potentially cause the stock value to soar and accrue a lot of money in that time? You could do that. Is it possible that any elements of this story apply to our current government and our current public servants right now? Yes. We have a system that is fundamentally broken. We have these influences existing in this body, which means that these influences are here in this committee shaping the questions that are being asked of you all right now. Would you say that that's correct? Yes. In terms of laws that apply to the president, there's just almost no laws at all that apply to the president. And it's already super legal, as we've seen, for me to be a pretty bad guy. So it's even easier for the president of the United States to be one, I would assume. That's right. Thank you very much. Ok. Se ha oído bien, ¿verdad? No estaba tan segura. Ok. Bueno, este video muestra cómo el sistema democrático puede estar absolutamente capturado e influenciado por los intereses económicos,
en una articulación también con élites políticas, ¿no? Puede ser el avance, puede darse tanto el avance de grupos empresariales directamente que consiguen ser elegidos, pero también se puede dar que no están en el poder, pero como acaban financiando campañas, acaban siendo determinantes, digamos, para esos grupos, esos partidos políticos, bueno, pues consiguen que sus intereses sean tomados más en cuenta que el de cualquier otro ciudadano, ¿no? Y por lo tanto, las desigualdades en todos los sentidos, pero especialmente las económicas también, acaban limitando las democracias plenas, ¿no? Influenciando, o sea, no lo podemos ver separado. Y al tener una democracia capturada, también es mucho más difícil empujar políticas redistributivas, ¿no? O sea, y por lo tanto se genera esa lógica de desigualdad, falta de democracia, y más desigualdad y más falta de democracia, pero también lo podríamos hacer al revés, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que les voy a presentar está basado en este estudio que trabajé, como les digo, de Oxfam y Claxo. Y un poco, perdón, déjame, es que tengo aquí ahora, es que no veo. Bien, entonces, bueno, el nivel de concentración de la riqueza es brutal, ¿no? La concentración de la riqueza es mucho más alta que la concentración del ingreso. Durante muchos años hemos venido levantando estos datos para que entendamos, la riqueza es como el patrimonio, ¿no? Entra dentro de la riqueza como tanto el patrimonio financiero, el patrimonio inmobiliario, los bienes que tenga. Es decir, no es un flujo, es un stock, ¿no? Y por lo tanto, lo que se plantea es que ese stock está mucho más concentrado de lo que está el ingreso, que ya era mucho. En América Latina y el Caribe, el 10% más rico concentra el 71% de la riqueza. Y esto no ha variado, es un punto más, un punto menos, año tras año, ¿no? La desigualdad de riqueza es igual. Si no hablamos del 10, mirad, aquí tengo el dato de 2019. Bueno, miren, no sé si ustedes saben, los Ginis, o sea, un Gini muy alto, que es con el típico medición de desigualdad, es de 0.6, ¿no? Algo así es ya un Gini, un nivel de desigualdad muy alto. Pues el Gini de riqueza es un 0.82. El 1% más rico de la población latinoamericana concentra el 41% de la riqueza y el 10% más rico el 72%. Este es en el dato de 2019. Es decir, es una concentración brutal, ¿no? Brutal. Y que no ha sido abordada para nada desde las políticas públicas. O sea, más allá de los intentos de, digamos, no me sale la palabra, de reparto de tierras, que durante una época fueron esenciales, ¿no? En América Latina, el patrimonio más allá de ahí no ha sido atacado por ninguna política pública, ¿no? Y por lo tanto, digamos que esta concentración tiene raíces coloniales, o sea, ha sido familia tras familia, han ido heredando grandes volúmenes de tierra, de fondos, y aumentando cada vez más la concentración. En la crisis, esto se ha acelerado, ¿no? Y creo que también ahí es muy importante que entiendan esto. O sea, en la crisis, con la pandemia, muchos datos de Gini no han subido tanto. ¿Pero por qué? Porque el Gini se basa en encuestas de hogares, y las encuestas de hogares nunca van a entrevistar, para que nos entendamos, a Carlos Slim. ¿No? Entrevistan a una muestra de hogares que representa el total de la sociedad, y como los millonarios o los multimillonarios son tan pocos, pues no se entrevista a ninguno de estos. Y por lo tanto, las encuestas de hogares no capturan la información de la población más rica, ¿no? Eso hace que
las medidas de desigualdad que se están utilizando haya que mejorarlas. Y ya hay toda una corriente, Piketty, la Universidad de París, un grupo está avanzando en esto y ya muchos países de la región están empezando a incorporar mejores medidas de desigualdad. Porque es que los Ginis en la región, por ejemplo, les doy el dato, yo ahora que estoy a cargo de este tipo de mediciones aquí en Dominicana el Gini nos ha dado que se ha reducido, que la desigualdad se ha reducido durante la crisis. Y yo no lo podía creer, claro. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos capturando dónde se aumenta la desigualdad, en la riqueza de esos tan ricos, ¿no? Que sí se han hecho de oro, las farmacéuticas, las financieros, las AFPs, las ARS, ¿no? Los supermercados, o sea, ha habido sectores que realmente sí se han beneficiado, las telecomunicaciones, evidentemente, ¿no? Las plataformas digitales. Entonces, eso, si midiéramos la desigualdad centrándonos en esos extremos de la distribución, es evidente que la desigualdad durante la pandemia ha aumentado de manera muy importante. Entonces, bueno, esto creo que nos lo podemos saltar, esos son datos de desigualdad extrema. Y creo que es muy importante, también somos la región más desigual en la distribución de ingresos, tenemos altos niveles de desigualdad educativa y ya no solo en acceso, sino también en calidad. O sea, miren, aquí este gráfico lo que muestra son las diferencias en el aprendizaje, ¿ven? O sea, se centraría más, no tanto en años de escolaridad o en tal, sino en si los niños aprenden o no, ¿no? Y daría un paso más, volviendo a la discusión anterior. ¿Y qué hacen con lo que aprenden? ¿Son capaces de usar lo que aprenden en lo que ellos quisieran? Es decir, entonces, por ejemplo, si nos centramos ya en calidad, vemos que hay las diferencias en puntaje, en aprendizaje que tiene la prueba PISA, diferenciadas por quintil, nos muestra que hay alrededor, mira, por ejemplo, Perú tiene 120 puntos de diferencia en aprendizaje, en la medición de PISA, entre el 20% más rico y el 20% más pobre, ¿no? Es evidente que hay una diferencia brutal, ¿no? Y esto está por país. También tenemos una desigualdad que se transmite intergeneracionalmente, es decir, no hemos sido muy eficientes en romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Es decir, muy a menudo el que nace pobre se muere pobre y determina mucho de tus resultados en la vida y de tus opciones en la vida vienen determinados por en qué familia naces y en qué condiciones naces, ¿no? Y por lo tanto el Estado no ha sido capaz de generar esos servicios públicos que nivelen estas desigualdades y que rompan la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Si vemos las desigualdades de género, son absolutamente brutales. Estos son datos de CEPAL, o sea, todavía, pese a que las tasas, o sea, es impresionante ver cómo la pobreza, vivimos como la década dorada, ¿no? Y en América Latina se redujeron los niveles de desigualdad y de manera muy importante la pobreza monetaria se redujo también. Pero simultáneamente ha ido aumentando o manteniéndose totalmente estática la feminidad de la pobreza. ¿Eso qué significa? Que las políticas que se han desarrollado no han tomado en cuenta las desigualdades de género y por lo tanto mientras las políticas conseguían reducir pobreza monetaria en general, a quien ayudaban más eran a los hombres porque no se desarrollaron políticas que consiguieran entender las desigualdades de género y enfrentarlas de forma que no siguiera aumentando. Miren la brutalidad de cambio, ¿no? O sea, pasamos de 104, esta línea amarilla es el índice de feminidad de la pobreza, ¿ok? Y vemos cómo, miren cómo aquí la pobreza baja brutalmente del 2002 al 2012, ¿no? De 45 a 28% de la población. Bien.
pero simultáneamente la feminidad de la pobreza aumenta, se pasa de 104 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres a 113 mujeres pobres por cada 100 hombres pobres. Es decir, no se ha sido capaz de enfrentar las desigualdades de género de manera directa, ¿no? Y un poco ahora vamos a ver, por lo tanto, la desigualdad es extrema en la región, ¿no? Todos y todas lo sabemos. Hay una pregunta que hace el Latinobarómetro que les pregunta, en términos generales, ¿diría usted que el país está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio o que está gobernado para el bien de todo el pueblo? ¿No? Miren ese indicador. El 79% de la población en América Latina dice que su gobierno está liderado por un grupo de poderosos en su propio beneficio. Yo creo que no tanta gente puede estar tan equivocada, ¿no? O sea, eso en promedio. Luego tienes países como, yo qué sé, o sea, dependiendo del contexto y el año en que se mida varía, pero es altísimo en todos los países, ¿no? Por lo tanto, evidentemente hay un problema que no se puede tapar. O sea, hay problemas de democracia y hay problemas de desigualdad. Y estos están absolutamente relacionados, como les planteaba anteriormente. Y un poco este slide intenta plantear esta disyuntiva, ¿no? Si tenemos la concentración de riqueza, de ingreso o de cualquier capacidad, no es solo un problema en sí misma, sino que acaba desarrollando también una concentración de poder, ¿ok? No va sola, genera poder también. Y por lo tanto, estos dos factores, la concentración de poder y la concentración de riqueza, pervierten las instituciones y los procesos democráticos, ¿no? ¿Y a qué hacen? Acaban haciendo que las élites económicas y las élites políticas puedan desequilibrar la balanza fundamental de lo que es un sistema democrático, que es que debe haber iguales derechos para todas las personas, ¿no? Y otro principio básico es que debe haber igual peso de los diferentes intereses en el debate democrático, ¿no? Es decir, lo que se dice de una persona, un voto, pero no solo eso, sino que haya espacio para plantear la disidencia, ¿no? Haya espacio y que pueda ser escuchada esta disidencia, ¿no? Por lo tanto, cuando esto se desequilibra, pues evidentemente la base fundamental de la democracia se cae. Es decir, las desigualdades acaban pervirtiendo todo el sistema democrático y rompiendo sus principios más fundamentales. Y esto es un poco lo que se ha conceptualizado como captura del Estado. Como les digo, yo misma tengo mis críticas a este concepto, pero creo que es muy útil para entender como quiera, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando el ciclo de políticas públicas se desarrolla en contextos muy desiguales, suelen ser las élites las que permean con sus intereses las políticas resultantes. Entonces, en un sistema que supuestamente es democrático, si hay una fuerte desigualdad, las políticas públicas muy fácilmente acaban tendiendo a privilegiar a aquellos que concentran la riqueza y el poder y no a garantizar los principios básicos de la democracia. Entonces, las políticas públicas, el Estado en su desarrollo acaba privilegiando a aquellos que más tienen, ¿no? Y por lo tanto rompiendo la base democrática. Este es un concepto que desarrolla Tasha Fairfield, que plantea: hay dos tipos de poderes que tienen las élites. Y dice, las élites tienen un poder instrumental y un poder estructural, ¿no? Y dice, el poder instrumental son los recursos que el poder empresarial utiliza para influir deliberadamente en las decisiones de políticas públicas. Y ahí vamos a ver todo un aparato de técnicas, desde el lobby, el financiamiento partidario, y bueno, para que entiendan, ¿no? O sea, son acciones que la élite económica desarrolla para influir, ¿no? Pero luego tienen otro poder,
que es el poder estructural, que permite a las élites casi no tener ni que hacer nada para influir, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un peso tan importante frente al Estado en la economía que mueven una ceja y el Estado se asusta de tomar una política pública, ¿no? Eso lo vemos claramente con todo el tema de los incentivos fiscales a las empresas, ¿no? Es tocar un pelo a cualquiera de estos incentivos fiscales y se desata, o sea, hay un miedo, la fuga de las inversiones, se van a cerrar no sé cuántos empleos porque se van a ir las empresas del país, como les pongas. Y entonces el mismo poder político le da mucho miedo, ¿no? Dice, bueno, déjame no tocar eso porque el poder es tan fuerte, igual ocurre con el monopolio mediático, ¿no? Está tan concentrado que los gobiernos se comportan asustados ante y se limitan a la hora de desarrollar políticas ante la posibilidad de afectar los intereses de ese poder económico tan potente, ¿no? Entonces, un poco lo que hice en este texto es, bueno, plantear que o sea, la política fiscal como un ejemplo de política capturada en toda América Latina, o en la gran mayoría de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque es una política pública y cuando la analizas de forma aislada, es decir, la parte tributaria, no uniendo el gasto, llega a generar pobreza, ¿no? Es decir, vemos aquí cómo estos países, o sea, la parte de abajo en naranja son los subsidios indirectos, los impuestos indirectos, ¿no? Y aquí vemos el efecto o sea, y luego por otro lado tenemos las transferencias directas y los impuestos directos. El efecto neto hace que se convierta en negativo, es decir, estos impuestos reducen la pobreza, los impuestos directos, pero tenemos los indirectos que aumentan la pobreza, ¿no? Entonces, cuando haces la resta, vemos que en muchos países la resta es negativa, es decir, el impacto de la política tributaria acaba generando más pobres de los que había antes de la acción del Estado. Esto es intolerable en un sistema democrático, ¿no? O sea, es intolerable. Por eso podríamos decir que debería ser una política capturada, porque ¿por qué se hace así si genera efectos muy negativos en la población que elige democráticamente a sus candidatos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no? ¿Por qué se da esto? Bueno, entonces se analizaron 13 reformas en los que se debatían políticas redistributivas o no, en diferentes momentos, en diferentes países y basadas analizando estudios académicos y periodismo de investigación. Y un poco analizando todo esto, se intentó construir como un marco analítico en el cual a la izquierda aquí en este cuadrito ven cada uno de los casos que se estudiaron y arriba se ven diferentes mecanismos de influencia de las élites económicas en la definición de la política tributaria que se estaba discutiendo en ese momento, de la política fiscal. Y vemos arriba, por ejemplo, campaña mediática, y vemos aquí que fue ejecutada, fue utilizada por las élites económicas en muchísimas de las reformas tributarias para influir en que sus intereses fueran tomadas en cuenta. Luego está la puerta giratoria, vemos también el procedimiento normativo extraordinario y otra serie de mecanismos que ahora les voy a explicar más, ¿no? Y un poco lo que se intentaba era tipificar las maneras de influir, como les decía, que tenían las élites en la definición de las políticas públicas para su propio beneficio y por lo tanto si sabemos cómo lo hacen nos da ideas de qué hacer para limitarlo, ¿no? Y entonces aquí están todos los mecanismos que conseguimos tipificar 11 tipos de mecanismos utilizados, muchos de ellos los conocen y otros seguramente no los conocen por el nombre que se les ha dado, pero que cuando se les explique van a entender. Entonces, no voy a explicar cada uno de ellos, pero, por ejemplo, la campaña mediática es el más típico, ¿no?
en América Latina existe un latifundio mediático, o sea, el control de los medios de comunicación, y además cada vez se ha vinculado más a otro tipo de inversiones como son las financieras. La banca ha comprado gran parte de los medios de comunicación, y esto va unido también, por ejemplo, a inversiones en AFPs, es decir, hay un latifundio mediático, hay muy pocos medios de comunicación que capturan la mayor parte de la creación de información y de opinión pública. Por otro lado está el control gubernamental, es decir, la capacidad que han tenido también muchos partidos de, vía publicidad, acabar comprando también la opinión de los periódicos, es decir, o de los medios de comunicación. Si mi medio de comunicación se financia principalmente con fondos públicos del partido de gobierno, que colocan su publicidad en mi medio, yo me voy a tener que callar ciertas cosas, porque si los enfado me quitan la publicidad y se me cae el medio de comunicación. Entonces hay dos factores, no solo la élite empresarial, sino también los partidos, cuando llegan al poder, en ocasiones acaban utilizando su poder para seguir manteniéndose en el poder, y limitando también la democracia. Y ahí pues hay diferentes opciones. O sea, ¿cómo podemos enfrentar esto que sabemos que ocurre? Bueno, pues hay ejemplos, por ejemplo, de regulación de la publicidad estatal. En México esto ya se ha regulado y un medio no puede recibir más de una parte de los fondos de publicidad del gobierno. O sea, limita al Estado en dominar, y a los medios de comunicación en concentrar mucho la financiación. Hay otra serie de medidas, ¿no? Hay que evitar y regular, evitando los monopolios, regulando la concentración y el control de propiedad de los medios. Yo sé que en Argentina este ha sido un grandísimo tema. Todo genera debate, o sea, cada una de estas medidas, cuando la pongas en marcha, va a generar. Pero creo que es importante sobre todo ver que hay posibilidades, porque parecería como que esto es un mal que nos ha caído del cielo y que no hay forma, ¿no? O sea, no hay forma de acabar con la desigualdad y no hay forma de mejorar la calidad democrática en nuestros países, y esto está unido. Pero sí hay formas, podemos romper esa concentración de poder que da la concentración de dinero. Y hay mecanismos, poco a poco, entonces tú no lo vas a solucionar todo de golpe, pero puedes ir tomando medidas que faciliten esto. Hay otro tema como es la puerta giratoria. Esto también está súper tipificado, cómo se coloca en puestos públicos esenciales a personas que vienen del sector privado y de controlar importantes sectores de producción, que acaban utilizando su posición pública y la información privilegiada que tienen para beneficiar a ese mismo sector del que vienen o a sus propias empresas, ¿no? Y por lo tanto, pero también esto se puede regular, y hay varios ejemplos en América Latina, es decir, puedes hacer recusación obligatoria en asuntos relacionados con antiguos clientes o empleadores, puedes establecer periodos de enfriamiento previos y posteriores a ocupar cargos públicos. O sea, no puede ser que yo salga de ser el ministro de telecomunicaciones y cuando salga me vaya directo a ser del consejo de asesores de las principales empresas del país en telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque tengo información privilegiada y contactos privilegiados. Entonces, esto hay que limitarlo porque afecta a la desigualdad y afecta a la democracia. El financiamiento partidario, bueno, el caso típico es Odebrecht, que casi ha hecho tambalearse a toda América Latina, y ha traído consecuencias brutales en términos políticos. Es decir, Odebrecht financió en 10 países de América Latina y confiesa haber ganado de manera ilícita 2.993 millones de dólares, que seguramente son muchísimos más. ¿Cómo? A base del pago de sobornos. Está hasta cuantificado el volumen de los sobornos que pagó en cada país, y también hacía financiamiento partidario. Entonces, esto
es evidentemente hay que frenarlo. Es decir, tú tienes que regular el financiamiento partidario, tienes que regularlo. Hay que imponer límites al financiamiento privado de los partidos, hay que obligar a transparentar, porque si quien te levanta es una empresa constructora, evidentemente que luego los contratos públicos se los vas a dar y a un costo mayor para la ciudadanía. Está el lobby, es otro mecanismo, y así, no sé qué tiempo llevo, entonces me salto esto, pero lo van a tener en la presentación. Estamos casi en el horario. No sé si quieras... Solo el cierre, quiero hacer el cierre. Aquí hay muchísimos mecanismos y opciones. ¿Okay? Eso es lo que quiero enfatizar. ¿Por qué? Porque si no nos vemos angustiados, como les decía, es decir, es un ciclo terrorífico, no hay por dónde romperlo, pero sí hay por dónde romperlo y hay que ir paso a paso. Y hay que, solo con más democracia conseguimos más igualdad. Y solo con más igualdad vamos a conseguir más democracia, mejor democracia, ¿no? Entonces, como les decía, que antes me adelanté, creo que es esencial hacer ese cruce. Creo que hay formas de avanzar y que cada triunfo en cada uno de los lados que se vaya consiguiendo va cerrando la brecha que digamos que parece fatídica, ¿no? Y de hecho América Latina lo ha hecho. O sea, ha tenido 10 años en que ha reducido pobreza y ha reducido desigualdad con particularidades muy específicas, pero es posible y seguramente avanzamos en democracia, pero otro tema que también es muy importante es entender que nada está ganado, está ya ganado, ¿no? Y ahora lo hemos visto en toda América Latina, un retroceso, es decir, en muchos de los ámbitos. Entonces, son temas tanto la igualdad como la democracia que no se pueden dar por sentados, siempre están en riesgo y siempre hay que cuidarlos y protegerlos y empujarlos, aunque sea con triunfos parciales. Y ahí lo dejo. Bueno, Ati, la verdad, mil gracias. Como era de esperarse, fue un encuentro hiperproductivo con una cantidad no solo de información, sino de conceptos muy útiles. Me parece que es importante que compartamos conceptos, autores, bibliografías, no solo de valores que muchas veces se traducen en consignas y a los que le falta la densidad analítica, la densidad filosófica, la densidad que necesitamos para hacer una política de mejor calidad. Así que creo que tu contribución ha sido realmente estupenda y me parece que todas y todos los compañeros que nos acompañan así están expresando en el chat una intervención atrás de la otra, y eso también nos hace felices que encuentren en las clases lo que queríamos que encontraran. Tenemos apenas un par de minutos, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta final, para darle a Ati la posibilidad del cierre. Y si no, le agradecemos. La presentación está subida en el campus, así que queda disponible lo que no alcanzo a presentar a ti, está a disposición de todas y de todos. Les agradezco mucho y les agradezco también, he visto ahí recomendaciones para también la mejora, las tomo muy en cuenta y las agradezco un montón. Tienen razón que la primera parte se ha ido demasiado y lo voy a tomar en cuenta, el poder fortalecer más a lo mejor la segunda parte, que es más práctica, es más agarrable, y lo tomaré en cuenta para próximas presentaciones. Y agradezco un montón, la verdad que es para mí un orgullo ser parte de este proceso académico. Muchísimas gracias. Como la semana próxima nos vamos a encontrar con Emanuela Borsachielo de México para el primero de los 2 encuentros dedicado a los problemas de género y diversidades.
también vamos a una clase muy estimulante, un encuentro muy estimulante. Como siempre agradecemos infinitamente a Cecilia Banadia, que sigue criando panza, aunque no se la vea y se ve una cara delgada, pero tiene una panza que ya es de 2. Gracias Ceci, y gracias por supuesto a todo el equipo de la usina que nos sostiene, nos apoya, nos maneja la plataforma, y por supuesto a todas y todos ustedes, que es siempre una alegría encontrarnos una vez por semana en este espacio. Ati, muchísimas gracias y nos veremos en el próximo curso. Gracias, un abrazo a todos. Audio Jungle.